Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Ahora que tenemos tantísima información, montones de vídeos, de bibliografía sobre cómo se gestaron algunos de los discos de nuestros artistas favoritos, vamos conociendo algunos datos, algunas anécdotas que sobre todo para nosotros los guitarristas conviene recordar. En este vídeo vamos a hablar de la grabación de un concierto que fue muy peculiar y una auténtica odisea para su creador, Yngwie Malmsteen. Nos referimos a su Concerto Suite, un concierto que, como el mismo guitarrista recordaba, era la primera vez que un músico de rock componía directamente piezas para toda una orquesta, a diferencia de lo que habían hecho pues ya otras bandas como Deep Purple, Metallica o Kiss, en las que simplemente la orquesta arreglaba las canciones del grupo. A lo largo del vídeo vamos a ir desgranando datos, anécdotas de la curiosa grabación de este disco, de cómo Yngwie se tiró meses pues componiendo cada una de las notas de las diferentes secciones de la orquesta, los problemas en los ensayos donde se quejaban del excesivo volumen de la guitarra, de que tenía demasiadas alteraciones en las escalas que tocaban o simplemente de que estaban tocadas a grandísima velocidad, en fin, de cómo pudo sacar todo esto a flote con un pequeño lunar. Recordemos que la guitarra de Yngwie tuvo que ser regrabada para el disco de manera íntegra, lo cual pone en cierta duda que esto sea un verdadero disco en directo. Vamos a verlo. Recordar primero el concepto de que Yngwie quería un poco distanciarse de esos discos grabados con orquesta por bandas de rock, donde esta pues suele interpretar, arreglar de alguna manera las canciones ya conocidas de estas bandas, ¿no? Su idea, desde luego, le traía quebrador de cabeza de pensar que aquello pudiera ser un auténtico desastre. Era la primera vez pues que un músico de rock componía toda la música para una orquesta y no sabía, por un lado, si iba a ser capaz de crear todo aquello. Ahora veremos todo el tiempo que digamos que se tiró haciéndolo, y después si iba a ser capaz de interpretar esa sensación de que la guitarra pues sustituye a un violín solista en una orquesta, y que, como digo, era algo bastante rompedor para la época. Hay que recordar que esta manera de crear música no es exactamente nueva para Yngwie. Él siempre ha dicho que su forma de componer canciones como guitarrista es la de un auténtico compositor de música clásica, es decir, hacer cada una de las partes que va a ir en una canción: la batería, el bajo, las guitarras, las melodías de la voz, las letras, etcétera. En fin, él se ve como un compositor, y era la primera vez que llevaba esto más lejos, con ese miedo de no saber si tendría una segunda oportunidad si aquello no salía bien. Como el propio guitarrista recuerda, el proceso de creación del concierto pues le llevó prácticamente unos 10 meses, en los que dice que tuvo que componer cada una de las notas de las secciones de la orquesta, ¿no? Los vientos, las percusiones, las cuerdas, los coros, absolutamente todo. Con la ayuda de su teclista iba grabando aquello que iba creando, y fue un proceso evidentemente larguísimo, en el que pues dice que puso bastante, desde luego, hincapié en cambiar un poco la mentalidad de guitarrista de rock y pasar a pensar en cómo piensa un auténtico compositor de orquesta, ¿no? Con esa sensación de que es tan importante lo que va haciendo el trasfondo, es decir, todos esos movimientos, que es simplemente lo que hace la guitarra y las melodías principales. Y es que mucho de lo que le escuchamos tocar como guitarra solista en el concierto y después en el disco está prácticamente improvisado. Él comenta que, salvo las melodías principales, pues dejaba ese espacio para improvisar, algo que era muy habitual pues en compositores de la talla de Bach, de Beethoven, de Mozart, y que no se suele decir, ¿no? Parece que todo viene en partitura, pero que siempre había un espacio ahí para que, en este caso, seguramente los violines pues hicieran, al menos ese violín solista hiciera sus improvisaciones mientras la orquesta tocaba de fondo. Algo que, como decimos, Yngwie pues se lo tomó muy en serio, y muchas de esas partes que después escucharíamos pues están directamente improvisadas. Por supuesto, para que los músicos de una orquesta puedan tocar una pieza clásica necesitan tener sus partituras, así que todas esas secciones que iban grabando de cada una de las partes de la orquesta se necesitaban pasar a partitura. Lo que hicieron fue contratar al teclista David Rosenthal, para muchos conocidos por haber militado en las filas de la banda Rainbow, y también Yngwie aclara aquí que se rumoreó después que David Rosenthal había hecho los arreglos para la pieza, lo cual el guitarrista sueco desmiente. Dice que todo lo que se hizo, todas esas notas que se crearon, salieron de su lápiz, y que David Rosenthal lo que hizo fue transcribir esas grabaciones que le pasaron, pasarlas a partitura para que los músicos de la orquesta pudieran interpretarlas. Contratar una orquesta no es exactamente igual que contratar un estudio de grabación, en el que si tienes mucho presupuesto, puedes tirarte meses grabando un disco. Lo cierto es que solo tuvieron 3 días. Yngwie cuenta que fueron unas 18 horas, lo cual pues le puso de los nervios, ya que evidentemente pues no era mucho tiempo para todas las partes que tenían que encajar, ¿no? Algo que, desde luego, pues como digo, fue bastante difícil al principio, y ahora vamos a ver qué es lo que pasó, sobre todo en esos primeros ensayos. El guitarrista, en los primeros ensayos apenas nada funcionaba. Aquello, dice,
era un horror. Se tiraron muchísimo tiempo intentando saber qué hacían con la guitarra Yngwie, ya que tapaba muchas veces por su volumen al resto de miembros de la orquesta. Estos muchas veces se quejaban de que había secciones demasiado rápidas, no podían tocar arpegios a esa velocidad, o simplemente que a lo mejor algunas de las escalas de los pasajes pues tenían demasiadas alteraciones. En fin, aquello fue, digamos, un sin Dios que a Yngwie pues casi le cuesta los nervios, ¿no? Ya que pensaba que iba a ser pues un auténtico fracaso el haber intentado esto y no haber podido sacarlo adelante. Según parece, el propio director de orquesta pues intentaba calmar al guitarrista diciendo que bueno, eran los primeros ensayos y que a los músicos les estaba costando un poco, pero que tuviera un poquito de fe y que siguieran intentándolo, ya que evidentemente tampoco tenían mucho tiempo. Parece ser que Yngwie todavía se puso más nervioso cuando en un descanso pues vio como los músicos iban al bar de enfrente y se ponían hasta arriba de cerveza, ¿no? Lo cual ya pensó que iba a ser un auténtico desastre para él y que aquello pues no lo iba a poder seguir llevando adelante, ¿no? Si a eso le sumamos a este, digamos, malestar en los ensayos, le sumamos ese gran problema que tenían con el volumen de la guitarra, pues desde luego se generó esta odisea. Debido a ese gran volumen al que habitualmente Yngwie toca para sacar su sonido a través del Marshall, pues tenían todos esos problemas de acústica con respecto a la orquesta, algo que decidieron solucionar pues de una manera bastante brava, que es no poniendo micrófono al amplificador de Yngwie y que se regrabaran todas esas partes después para el disco, ¿no? Lo cual viene un poco a hacer de menos este álbum, ya que al ser un disco en directo, pues el hecho de que toda la guitarra esté regrabada después, pues es un pequeño lunar, ¿no? Ahora sabemos de muchísimos discos en directo que se han retocado, la mayoría de ellos se han regrabado, ¿no? Y conociendo la profesionalidad de Yngwie, dudo que lo que hizo aquellas noches en directo cuando se presentó el concierto, pues fuera malo, ¿no? Pero evidentemente desdice un poco, como digo, ese producto final en el que oímos a esa orquesta en directo y esas regrabaciones de Yngwie después en el estudio. No sabemos si por la maestría de los músicos o por esas cervezas, los ensayos esa misma tarde fueron ya mucho mejor. Yngwie quedó bastante aliviado cuando vio que evidentemente la orquesta pues podía tocar esas transcripciones, esas partituras que tenían delante, y finalmente se pudieron grabar todas esas bases que, como el mismo Yngwie recuerda, después se llevaría a Miami para en un estudio ya grabar tranquilamente sus partes de guitarra, ¿no? Algo que dice que le llevó bastante tiempo, que no quería hacerlo de manera precipitada y que cada pieza la fue grabando varias veces, cogiendo las mejores tomas. En fin, una forma diferente de hacer este disco, ¿no? Donde Yngwie recuerda que le dio la oportunidad no solo de componer, sino de tocar música pues de una manera, digamos, más amplia como los compositores solían componer. Bach componía desde luego con orquestas, tocaba con orquestas más pequeñas que lo que luego haría Tchaikovsky o Beethoven, y esto le dio la oportunidad de moverse en diferentes eras, ¿no? La de la época barroca con Bach, la época neoclásica, por ejemplo, de Mozart, o ese romanticismo de Beethoven, ¿no? Una manera que tuvo el guitarrista pues de poder sacar pues esas querencias clásicas que siempre ha tenido combinadas con la música rock. Como dato anecdótico y para cerrar el vídeo, deciros que Yngwie años después accedió a tocar, a recrear en directo este disco con la Orquesta de Tokio. Algo que comenta fue una auténtica pesadilla. Hacía años que no tocaba el disco, no pudo prácticamente ensayar estas piezas que, como dice, pues llevaba años sin tocar, y cuando llegó allí los arreglos que hacía la orquesta pues no se parecían mucho a los que estaban grabados en el disco, así que tuvieron que rehacer el día anterior prácticamente muchas de las secciones a tocar, y Yngwie dice que cuando iba a salir al escenario, en 2 noches que se iban a grabar, recordemos, en DVD, pues decía que se quería morir, ¿no? Pues dándole la sensación de que aquello pues iba a ser todo un caos. Evidentemente, ante un músico de tal talla, pues todo salió a la perfección como debía de ser, y nos recuerda que incluso los genios pues tienen a veces sus problemas y sus momentos de miedo antes de salir a un escenario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.